Dios está más enterado que nosotros de la situación en la que estamos pasando todos. Él sabe que hay cuarentena, Él sabe que hay coronavirus, Él lo sabe todo. Él lo sabe mejor que nosotros. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios, porque es una palabra que me va a ayudar a salir del lugar de donde estoy. Y me imagino que cada uno de los que están ahí pendientes anhelan salir de este momento, de esta crisis. O levánteme la mano los que quieren que esta crisis continúe. Si hay alguien, por favor, hágamelo saber y, bueno, es muy respetable. Por eso vamos a prepararnos, a abrir el oído espiritual para escuchar la palabra que Dios ha colocado en mi corazón, para poderla compartir con cada uno de ustedes. Voy a partir de un título, y el título de esta enseñanza es el poder del rema. El poder del rema. No el poder de remar, porque hay gente que puede estar confundiendo. Del rema es diferente a remar. Ya le voy a explicar de lo que yo le voy a hablar. Del rema, el remar es cuando uno hace así, pero el rema es otra cosa, no es ese el que a veces nos imaginamos. Voy a tratar de dar una definición muy a la experiencia que he tenido con Dios. ¿Qué rema? La palabra rema es una palabra de Dios que llega al corazón y lo traspasa. Ese es el rema. Cuando una palabra, o voy a decirlo de otra manera, cuando el Espíritu Santo toma una palabra de la Biblia, me la revela, y esa palabra que me la revela, me la clava en el corazón, y mi vida queda totalmente ¿qué? Como que se estremece. Entonces, es lo que estamos hablando. Es una palabra que toma el Espíritu Santo de la Biblia y me la revela y me la clava. Pero es una palabra exacta para un momento exacto, para una circunstancia que exacta. No es un Dios que hable fuera de contexto. Es un Dios que siempre está en contexto. ¿Cuántos me dicen amén? Quiero que entienda lo que yo le estoy hablando en este día, porque voy a hablar del poder del rema. Entonces, ¿qué es? Es una palabra que toma el Espíritu Santo de la Biblia, me la revela, y esa palabra revelada se clava en el corazón y me estremece. Pero es una palabra exacta, que está para un momento exacto, para una circunstancia exacta. No es una palabra que esté hablando fuera de contexto. ¿Por qué hago la aclaración? Porque como lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, eso es lo genérico, pero Dios siempre va a tomar algo, una palabra exacta para el momento que estás pasando exacto. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, como dice carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos dice que es la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. ¿Qué es esa palabra? El rema es eso. Es una palabra que la toma el Espíritu Santo y es como una espada de doble filo que va penetrando hasta lo más profundo del corazón del hombre. En otras palabras, yo sé que todos han recibido un rema. Es cuando usted escucha una palabra de Dios y dice: ¡ay! Dios me está hablando. Esto es para mí.
y que esa palabra lo impacta a usted. Yo sé que en todas las predicaciones no queda usted impactado por palabra, pero hay momentos donde usted escucha una palabra y esa palabra que lo estremece y usted dice: el predicador parece que conociera mi vida, me está hablando a mí de una circunstancia muy propia, estoy pasando por eso, parece que quien le contó a él mi situación. Ese es el rema de Dios. Ese es el rema de Dios. Dios siempre va dando un rema a momentos exactos de la vida del hombre. Dios siempre está dando una palabra para circunstancias exactas de la vida. Hoy Dios va a dar un rema para este día que estamos viviendo, para este momento que estamos viviendo, para esta circunstancia que estamos viviendo. Y quien tome el rema, esto es alguien que lo tome. Quien tome el rema, se cumplirá esa palabra, porque se cumplirá. Dice que en Isaías capítulo 55 que la palabra que sale de la boca de Dios es como la lluvia que cae a tierra, la empapa, la hace germinar y que no vuelve a él sin que ella cumpla la misión encomendada. ¿Qué hace el rema? El rema es la palabra que ya dijimos y que no volverá a Dios sin cumplir con la misión encomendada. ¿Qué te estoy diciendo? Que si en algún momento Dios te dice, voy a colocar un ejemplo, si Dios te dice: tu hijo que es drogadicto se convertirá en mí, y si esa palabra llega a ti, pasará el cielo y la tierra, pero esa palabra no volverá a Dios hasta que se haya cumplido. ¿Haya cumplido con qué? Con la misión. Con la misión. Entonces, ¿entendimos la palabra rema? ¿La entendimos? Vamos a ver. Vamos a mirar un texto del Antiguo Testamento, por favor. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 24 y el capítulo 7. Es una lectura larga, pero haremos una lectura rápida y después sacaremos ciertas cosas que aparecen ahí para el tema que hoy estamos trabajando. Dice la palabra de Dios, segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24 en adelante. Dice: más adelante, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército y cercó a Samaria. Hubo un hambre terrible en Samaria. El asedio fue tan duro que un asno llegó a valer 800, que la cabeza de un asno llegó a valer 800 gramos de plata. Y 30 gramos de algarrobas, 50 gramos de plata. El rey de Israel pasaba por la muralla y una mujer le gritó: sálvanos, majestad. Respondió el rey: si Dios no te ha salvado, ¿de dónde saco yo para salvarte? ¿Acaso puedo darte trigo o vino? ¿Qué es lo que te pasa? Ella respondió: esta mujer me dijo: trae tu hijo para que lo comamos hoy, y el mío lo comeremos mañana. Cocinamos a mi hijo y lo comimos. Pero el otro día, cuando le pedí su hijo para comerlo, lo escondió. Cuando el rey oyó lo que decía la mujer, se rasgó las vestiduras, y como pasaba sobre la muralla, la gente vio que llevaba un sayal pegado al cuerpo. Y dijo: que Dios me castigue si Eliseo, hijo de Safat, queda hoy con la cabeza sobre el cuello. Mientras tanto, Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos. El rey envió un mensajero, pero antes de que llegara, dijo Eliseo a los ancianos: van a ver cómo ese asesino ha mandado
uno a cortarme la cabeza. Miren, cuando llegue su enviado, tránquenle la puerta y no lo dejen pasar. Detrás de él se oyen los pasos de su señor. Todavía está hablando cuando apareció el rey, que bajó hacia él y le dijo: esta desgracia nos la manda el Señor. ¿Qué puedo esperar de él? Eliseo respondió: escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor: mañana a esta hora en el mercado de Samaria se venderá un balde de harina de la mejor calidad por un ciclo y 2 baldes de cebada por el mismo precio. El escudero del rey, en cuyo brazo se apoyaba el soberano, replicó: suponiendo que el Señor abriese las compuertas del cielo, ¿se cumplirá esta promesa? Eliseo le respondió: lo verás, pero no lo comerás. Junto a la entrada de la ciudad habían 4 hombres leprosos y dijeron: ¿qué hacemos aquí esperando la muerte? Si nos decidimos entrar a la ciudad, moriremos dentro, porque aprieta el hambre. Y si nos quedamos aquí, moriremos lo mismo. Pasemos al campamento de los asirios. Si nos dejan con vida, viviremos. Y si nos matan, moriremos. Al oscurecer se pusieron en el camino hacia el campamento sirio. Llegaron a las avanzadas del campamento y allí no había nadie. Es que el Señor había hecho oír al ejército sirio un fragor de carros y caballos, el fragor de un ejército poderoso. Y se habían dicho unos a otros: el rey de Israel ha pagado a los reyes hititas y a los egipcios para atacarnos. Y así, al oscurecer, abandonaron las tiendas, caballos, burros y el campamento tal como estaba. Emprendieron la fuga para salvar sus vidas. Los leprosos llegaron a las avanzadas del campamento, entraron a una tienda, comieron y bebieron y se llevaron plata y oro, ropa, y fueron a esconderlo. Luego volvieron y entraron en otra tienda y se llevaron más cosas de allí y fueron a esconderlas. Pero comentaron: estamos haciendo algo que no está bien. Hoy es un día de alegría. Diga conmigo: hoy es un día de alegría. Si nos callamos y esperamos a que amanezca, resultaremos culpables. Vamos al palacio a avisar. Al llegar, llamaron a los centinelas de la ciudad y le informaron: hemos ido al campamento sirio y allí no hay nadie, ni se oye nadie. Solo caballos atados, burros atados y las tiendas tal como estaban. Los centinelas gritaron, transmitieron la noticia al interior del palacio. El rey se levantó de noche y comentó con sus ministros: voy a decirles lo que nos ha organizado los sirios. Como saben que pasamos hambre, se han ido del campamento a esconderse en el descampado, pensando que cuando salgamos nos apresarán vivos y entrarán a la ciudad. Entonces uno de los ministros propuso: agarremos 5 caballos de los que quedan en la ciudad y los mandamos a ver qué pasa. Total, si se salvan serán como tropa que todavía vive, y si mueren serán como los que ya han muerto. Eligieron 2 jinetes y el rey les mandó seguir el ejército sirio, encargándoles: vayan a ver qué pasa. Ellos lo siguieron hasta el Jordán. Todo el camino estaba sembrado de ropa y materiales abandonados por los sirios al huir a toda prisa. Volvieron a informar al rey, y entonces toda la gente salió a saquear el campamento sirio. Y un balde de la mejor harina costó un ciclo, y 2 baldes de cebada costaron el mismo precio, como el hombre, conforme a la palabra del Señor. El rey había encargado vigilar la entrada a su escudero, en cuyo brazo se apoyaba. La gente lo pisoteó al salir por la puerta y murió, como había dicho el hombre de Dios. Cuando el rey fue a verlo, porque cuando el hombre de Dios dijo al rey que al día siguiente, a la misma hora, 2 baldes de cebada valdrían un ciclo y un balde de harina de la mejor calidad valdría el mismo precio en el mercado de Samaria,
El escudero replicó que, aunque suponiendo que el Señor abriese las compuertas de los cielos, aquella profecía no se cumpliría. Entonces Eliseo dijo: lo verá, pero no lo comerás. Eso fue lo que pasó. La gente lo presentó en la entrada y murió. Palabra del Señor. Hemos escuchado la historia que le pasó a un rey de Israel. Recordemos que en la antigüedad las ciudades eran amuralladas y construían murallas muy poderosas. ¿Para qué? Para poder retener los ataques de los enemigos. Y pasa que Samaria es sitiada. Entonces, como las murallas las ciudades eran amuralladas, el ejército enemigo, ¿sabía qué hacía? Rodeaba la ciudad. ¿Para qué? Para que nadie entrara o saliera. Y entonces los que quedaban dentro de la ciudad simplemente se podían alimentar ¿de qué? De lo que tenían dentro. No podían entrar víveres. Ejemplo, una cuarentena, donde nadie puede entrar ni nadie puede salir. Y entonces los israelitas estaban ¿qué? Sitiados por el ejército sirio. Y llegó un momento de hambre que dice la Biblia que la cabeza de un asno valía mucho dinero y que las algarrobas costaban mucha plata. Y era tanto el hambre que tenían, estaban en tal dificultad que llegaron a comerse los niños. Y cuentan la historia de que hacían pactos entre las familias y decían: comámonos hoy tu hijo y mañana nos comeremos el tuyo. Y se lo cocinaban y lo comían. Era tanto el hambre porque el ejército sirio los tenía rodeados y ellos no podían salir a comprar víveres ni agua, y ya estaban muriendo dentro de las murallas. ¿Cuánto me están escuchando? El ejército sirio, el ejército israelita, los israelitas estaban en circunstancias adversas, estaban pasando por un mal momento. Y el rey piensa que el culpable de todo lo que le pasa es el profeta Eliseo, que él es el culpable, que por él están pasando por las que están pasando. Y entonces el rey dice, al ver este contexto dice: te juro por Dios, a ver si hoy le voy a... Eliseo va a quedar con la cabeza. Y mandó a uno de esos verdugos ¿a qué? A que le cortara ¿qué? La cabeza. Pero Eliseo, que tiene una comunión con Dios, él sabe lo que le va a pasar. Y lo que le dice que él estaba en su casa. Él no comenzó a huir, él se quedó. Dijo: pero detengan al escudero hasta que venga el rey, porque yo quiero hablar hoy con el rey, no con un súbdito. Y dice que tan pronto estaba hablando, llegó él. Y en la circunstancia adversa sale un rema, sale una palabra de Dios para ese momento. Y esta es la palabra que ya la leímos hace un momento. Dice: Eliseo respondió: escuche la palabra del Señor. Así dice el Señor: mañana a esta hora en los mercados de Samaria se venderá un balde de harina de la mejor calidad por un ciclo y 2 baldes de cebada por el mismo. Oiga, eso es uno estar loco. Ven que se están comiendo los niños y el profeta se dice: mire, Dios dice que mañana habrá harina de sobra. Dios dice que mañana habrá cebada de sobra. Eso es un pensamiento de loco. Y por eso el escudero dice: así Dios abriera las escrutas del cielo. Eso no se cumplirá. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Y recuerde que el rey y el escudero hacen parte de los israelitas que creen en Yahvé. Pero aunque tienen un concepto de Dios, no creen en Dios. No creen en Dios. Pero el profeta, ¿qué hace?
saca una palabra del Señor y está diciendo: escuche, rey, porque te voy a dar un rema, que ese rema va a cambiar la historia de todos nosotros. Mañana a esta hora, escúcheme muy bien, rey, escúcheme, así está hablando Yahvé, así está hablando el Dios de los ejércitos. Mañana a esta hora habrá en la puerta de toda Samaria, habrá trigo de sobra y cebada de sobra. ¿Por qué? Porque Él me lo está diciendo. Él me está diciendo que mañana habrá abundancia, que habrá comida aquí en Israel, en el nombre de Jesús. Yo te quiero decir que va a venir una bendición grande para tu vida en los próximos días. Yo te quiero decir que algo Dios va a hacer, va a venir cosas grandes, grandes y poderosas para tu vida, para tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Y se cumplió lo que dijo el profeta, porque cuenta la historia que habían 4 leprosos a la entrada de la ciudad, que estaban también muriendo de hambre, y ellos comenzaron a dialogar y dijeron: entremos a la ciudad. Dice: pero ¿qué vamos a entrar a la ciudad si en la ciudad se están muriendo de hambre? Pues allá vamos a morir. Si nos quedamos donde estamos a la entrada de la ciudad, también vamos a morir. Pues tercer plan: vayamos donde los asirios, y qué tal que nos perdonen la vía y nos den de comer. ¿Y sabe qué? Dice que ellos se dirigieron al campamento asirio, y cuando llegaron vieron que todo, las tiendas de campaña, los burros, los jinetes, la comida, el oro, todo estaba en el campamento, y no había nadie en el lugar. ¿Y sabe por qué no había nadie en el lugar? Porque cuando Dios dijo que mañana habrá trigo de sobra, habrá cebada de sobra, ¿qué hizo Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios? En ese momento Dios hizo que los asirios escucharan todo un ejército poderoso. Y dice que cuando los asirios escucharon que había un ejército poderoso, comenzaron a interpretar: es que el rey de Samaria, el rey de Israel, pagó un ejército para venir a vencernos. Y dice que salieron en estampida y dejaron todo botado ahí. Dejaron todo botado, y cuando llegan los leprosos, ¿qué hacen? Comenzaron a tomar el oro, comenzaron a comer, porque ellos, recuerden que los asirios comenzaron que era un imperio que derrotaba a todos los pueblos. Pero aquí, como Dios había dado un rema para Israel a través del profeta, Dios comenzó a trabajar. Diga conmigo: cuando hay un rema es porque Dios está trabajando a mi favor. Cuando hay un rema es porque Dios ya está haciendo la obra en el nombre de Jesús. Y dice que los leprosos se dirigieron al palacio y le comentaron al rey. Y el rey dice: no, eso fue que se salieron y para que nosotros creyéramos que lo habían abandonado, pero ellos van a estar por ahí pendientes. Y arman una estrategia que mandan unos caballos con 2 jinetes, pero era realidad. Y cuando el pueblo supo, fue que llegó al campamento, cogió trigo, cogió cebada, cogieron oro, ropas, cogieron los saldos, recuperaron, tal cual como lo había dicho el profeta. Pero al escudero del rey le había dicho: porque tú dudaste, porque no creíste en lo que yo te estaba diciendo, lo verás, pero tú no vas a comer. Y Dios me ha mostrado que mucha gente escucha la palabra de Dios, pero no la cree. Dice: ellos van a ver que van a haber milagros, pero a ellos no les voy a dar absolutamente nada en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Dios tiene un rema para nosotros. Por eso mucha gente me pregunta: Fernando, mi hijo, ¿cuándo va a dejar las drogas? Y lo único que le digo: ¿ya recibiste el rema de Dios? Y a veces la gente me sale con unas sopas bíblicas. Ay, sí, es que tomé el texto bíblico de no sé, del Génesis al Apocalipsis, y lo que traen es una sopa bíblica. Jesús reconoció que había un hombre en Israel, un capitán, y el capitán le dijo: una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Es una palabra de Dios. No le estoy diciendo que tengas que tener toda la Biblia, no, es una palabra de Dios, es un rema de Dios, el que te va a sacar, el que te va a liberar, el que te va a llevar sano en el nombre de Jesús. Es una palabra que te habla en un momento determinado, en una circunstancia santa.
Dios siempre está pensando cómo sacarnos del lugar de muerte. Y estamos igual que los israelitas. La enfermedad está tocando. La pregunta que yo te hago: ¿tienes el rema de Dios? ¿Tienes el rema de Dios? La enfermedad está matando. Ya Dios te dio un rema que vas a salir vivo de esta, que los tuyos van a salir vivos de esta. ¿Tienes esa palabra que Dios te habló, que penetró tu corazón? ¿Tienes ese rema? ¿Ya lo tienes? No te estoy diciendo que me recites la Biblia. Te estoy diciendo del texto bíblico, de la palabra revelada. Ya tienes un rema. Ya tienes ese rema por tu familia. Ya tienes ese rema para tu hijo, para tu hija, para tu esposo, para tu matrimonio. Ya tienes esa palabra, porque pasará el cielo y la tierra, pero se cumple como dijo el profeta. Ya Dios dictaminó la palabra y dijo que mañana a esta misma hora habría trigo de sobra y habría cebada, y así se cumplirá. Y los que dudan, aunque podrán ver la bendición de lejos, no la comerán, no la disfrutarán. ¿Cuántos me están diciendo amén? Necesitamos un rema. Esto no es cuestión. Sí, yo te estoy diciendo: cuídate. Cuídate. Váyate las manos. Pero no es suficiente. El pueblo de Dios necesita un rema de Dios. Necesitamos una palabra que Dios nos diga. Necesitamos una palabra exacta para este momento exacto. Dios está en control y Dios está en contexto. No está fuera de contexto. Y Él sabe que la necesitamos. Tú necesitas un rema de Dios. Yo necesito un rema de Dios. Eso nos dará la seguridad que pasaremos a la otra orilla y que no vamos a morir, que vamos a vivir para contarlo, y que veremos el milagro de Dios y lo comeremos, lo disfrutaremos. ¿Cuántos me dicen amén? Ya tenemos esa palabra del Señor. Y cuando tú recibes una palabra de Dios, cuando recibes el rema de Dios, dice el Salmo 23, verso 5: el Señor no te dejará que caigas en vergüenza. No dejará que caigas en vergüenza. Levante su mano derecha conmigo y diga: recibo, Señor, tu rema. Ya no voy a ser más sin vergüenza. ¿Cuántos me dicen amén? El Señor no nos va a dejar avergonzados. Cuando creemos en Él, cuando confiamos en una palabra que nos haya dicho, no seremos avergonzados. Al contrario, seremos recompensados en el nombre de Jesús. Seremos recompensados en el nombre de Jesús. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de San Mateo, verso 24. Dice: así pues, Mateo capítulo 7, verso 24. Así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada ¿sobre qué? Sobre roca. ¿Qué te estoy diciendo? Jesús, ¿qué está diciendo en el Evangelio? Está diciendo: toma una palabra mía, y edifica, sueña,
con una vida. Porque si te paras en mi palabra, aunque venga la tormenta, aunque venga la enfermedad, aunque venga la tragedia, tú saldrás victorioso de esa. ¿Por qué? Porque tú te paraste sobre una palabra, sobre un rema, y los que se paran sobre el rema de Dios no perecerán, sino que tendrán vida para contarlo en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy la humanidad necesita cuidados, pero más que un cuidado, necesitamos un rema. Necesitamos que Dios nos diga, que Dios nos hable. Los milagros van a venir. Los milagros los vamos a ver. Y no seremos como el escudero de ese rey, que dijo: así Dios abre las compuertas del cielo, yo creo que esto no va a pasar. Y el escudero del rey vio que se cumplió, pero murió. Vio la bendición, pero no la pudo disfrutar. No la disfrutó. Dice el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, por favor. En el capítulo 5, verso 4. San Lucas capítulo 5, verso 4. Dice: cuando acabó de hablar, dijo a Simón: navega el agua adentro y echa las redes para pescar. Le replicó Simón: maestro, hemos trabajado toda la noche y hemos sacado nada. Pero ya que lo dices, ya que tú dices, oiga, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que se reventaban las redes. Hicieron señales a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarle. Llegaron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Jesús les está hablando y le habla a Pedro. Le dice: Pedro, yo sé que tú eres un pescador ambicioso y has regresado sin pescar nada. Por eso vuelve y navega mar adentro y echa las redes. Y le dice: Señor, yo soy pescador profesional. Tú eres un profeta. Tú eres el Mesías. Pero aunque yo sea profesional, tú eres Dios. Tú eres Dios. Y haré como tú me lo digas. Si tú me dices, echa la red, pues la voy a echar. Y dice que Pedro tomó el rema, tomó esa palabra que le hablaba. ¿Para qué? Para ese momento. Y echó la red. Y que tan pronto echó la red, fue tal la cantidad de peces que tuvo que pedir prestado otra barca, decirle a los compañeros: vengan a ayudarme. Y llenaron las dos barcas y dice que casi se hundían. Yo estoy diciendo que en los momentos de crisis Dios va a dar una palabra, y cuando Dios te dé esa palabra, será tanta la bendición, será tanta la bendición, que vas a tener que pedir ayuda para que te ayuden a llevar ¿qué? La bendición que Dios te va a dar en el nombre poderoso de Jesús. Porque nuestra vida no está movida por las circunstancias. Nuestra vida está movida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente necesitamos una palabra de Él, una palabra. Dios, dime tu rema y yo lo creeré. Eso fue lo que Pedro dijo: ya que me diste una palabra, la voy a hacer. Y Pedro vio que el rema de Dios, que una palabra de Dios es poderosa para obtener toda la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé cuántos estén creyendo, yo no sé cuántos sean escuderos del Rey, que dicen: yo no creo que eso sea así, yo no creo que Dios haga tanto. Pues Dios dice a los incrédulos: por lo que piensas,
vas a ver cómo obro, pero a ti no te va a tocar absolutamente nada. Le pedí un rema para este día al Señor. Le dije: Señor, dame un rema. Dame un rema. Dame una palabra. Y se lo pedí. Y quiero ser específico. Se lo pedí para la comunidad de Jesús. Yo quiero un rema para esta comunidad, Señor. Dame un rema. Es una palabra que te pido. No te pido que me reveles toda la Biblia. Espíritu Santo, revélame una palabra y me pararé de esa palabra y construiré, soñaré de esa palabra. Si quieren, ábranla en sus Biblias. Está en el libro del primer libro de Samuel. En el capítulo 12, verso 22, dice así: pues Yahvé no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Yahvé ha querido hacerlo pueblo suyo en el nombre poderoso de Jesús. El rema que yo te estoy diciendo, el rema que te estoy diciendo cuando le estaba hablando a la comunidad Jesús es: Dios me dijo, miren, comunidad Jesús es, no los voy a desamparar, porque ustedes son ¿qué? Mi pueblo. Yo no sé, yo pensé que alguien se iba a alegrar. Yo pensé que alguien se iba a alegrar acá. Yo pensé que alguien iba a gritar. Pero estoy diciendo que el rema para la comunidad es que Dios dice: ustedes son mi pueblo, yo los voy a proteger. Yo los voy a proteger porque ustedes son míos, porque yo los he llamado pueblo mío. Y recuerden que Dios me dijo hace unos días: levanta un ejército de 144,000. Significa que somos un pueblo. Ayer nos dijo: ustedes son una pequeña isla, pero dan luz al mundo entero. Ustedes son mi pueblo, y como ustedes son mi pueblo, dile a mi pueblo que yo los voy a proteger de esta, que ustedes saldrán avantes, que nadie les podrá tocar ni un pelo de su cabeza, porque yo lo he dicho. Y dice: y así será en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen? Es el rema a esta comunidad. Nadie podrá tocar a ninguno de sus miembros. Nadie. ¿Por qué? Porque así como Dios habló a través del profeta, yo te estoy diciendo, Dios te está hablando a través de este siervo que te está diciendo: Dios me ha dicho que te diga que nosotros somos pueblo suyo y que Él está con nosotros. Y como dice su palabra, pues Yahvé no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Yahvé ha querido, diga conmigo, Yahvé ha querido hacer los pueblos suyos. Nosotros como comunidad, Dios como nos ve, como su pueblo. Y hay aquí algo: como somos pueblo suyo, estamos bajo una cobertura espiritual impenetrable, que es bajo el rema de Dios. Estaremos seguros. Estaremos seguros. Y que de esta saldremos ilesos. Saldremos ilesos. Tú y tu familia saldrán de este momento ilesos. Dile al que tiene al lado: Dios nos ha dicho, pueblo nuestro. Dios me ha dicho, no importante. Dios nos está diciendo. Dios me está diciendo que yo estoy siendo protegido, que yo estoy siendo protegido, que mi familia está siendo protegida. Es a un pueblo que está protegiendo. Yo no sé cuántos quieran levantarse. Pensé que alguien se iba a alegrar, pensé que alguien iba a gritar, pensé que alguien iba a creer la palabra del Señor en este día. Porque, oye, el escudero del rey dijo: eso no será posible. Pues él no fue posible porque no creyó, pero todo es posible para los que creen en el nombre poderoso de Jesús. El rema de Dios. Cuando vayas al mercado, recuerda el rema de Dios. La presencia de Dios te estará protegiendo. Cuando vayas al bus, porque recuerda el rema de Dios. Recuérdalo.
Y te quiero decir algo. Ponme mucha atención. Los que han querido entrar a ser parte de este ejército, que madrugan todas las mañanas, se desacomodan. En este momento de crisis van a tirar redes, porque Él me ha dicho que no importa. Oye, no sé si decirlo o no, no sé quién me quiera creer. Vas a echar redes. Hay gente que ha intentado negocios y nunca les ha funcionado, pero Dios me dijo: ha llegado el tiempo, porque yo he dicho, tire la red, aunque no te haya funcionado, aunque no hayas pescado nada. Llegó el tiempo de la cosecha, llegó el tiempo donde aquellos valientes guerreros van a cosechar, porque Él lo está diciendo, van a echar las redes. Y será la cantidad de bendición, tanta la bendición, que van a tener que pedirle a los vecinos: vengan, ayúdenme a llevar la bendición. Es tanta la bendición de Dios. Y yo te digo que ya está pronto ese día. Así como el profeta Eliseo: te juro, rey, que mañana habrá harina de sobra y cebada de sobra. Te juro que así sucederá. Y así pasó en el nombre de Jesús. Quiero decirle que Dios ya está activando todo lo que Él tiene que hacer para que la bendición llegue a tu vida en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos están creyendo que Dios les está hablando en esta mañana. Yo no sé cuántos están creyendo en el rema de Dios, donde dice: cuando alguien escucha mi palabra y la encarna y la vive, yo respondo: no lo voy a dejar en vergüenza. No lo voy a dejar en vergüenza. No importa que no veamos nada. Lo único que necesitamos es una palabra de Dios, un rema que Dios me hable. No luchen más. Muchos de ustedes están luchando por restauración de hogares, por restauración de sus hijos, por restauración matrimonial, por la restauración de una economía, de paz. Ya no se desgasten pensando. Solamente dile: Señor, dame tu rema para esta circunstancia, para este momento, para esta situación específica, y Dios te lo va a dar. Y toma esa palabra y créela, porque lo verás en el nombre de Jesús. Si Dios te está diciendo: mañana a esta hora tu hijo me estará adorando, no importa si él hoy se encuentre en las drogas, no importa si él hoy está en la mazmorra del diablo, mañana tu hijo estará en un altar, porque no es por lo que diga tu hijo, es por lo que dice el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene el dominio en los cielos, en la tierra y en los abismos del infierno, porque su palabra se cumple, porque se cumple en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y si Él hoy nos ha dicho: tú eres mi pueblo, yo te protejo. Comunidad Jesús es, Dios nos protege. Ha sido el rema para este día, porque se lo pedí y le dije: Señor, dame, no quiero ir a recitar la Biblia, quiero que me des una palabra tuya para un pueblo que se levanta en Ibagué, para un pueblo que está en Mariquita, Tolima, para un pueblo que está en Bogotá, para un pueblo que está en Medellín, un pueblo que está en el Meta. Dame una palabra, Señor, para decirle: Señor, tú te dices, y Él te dice hoy: pueblo mío, yo, cuenta conmigo, yo te voy a respaldar, nadie te podrá tocar, yo te protejo en el nombre de mi Hijo Jesucristo. Y así será. Tenemos el rema del Señor. Por eso mira al que tiene al lado y dile: estoy tranquilo. Era lo que necesitaba en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de depresión, de tristeza, en este tiempo donde la fe se está desmoronando, en este tiempo donde la ansiedad está
a su mayor nivel. En este tiempo donde ya los gobiernos no saben qué hacer con la gente, desarrollando terapias, desarrollando tratamientos psicológicos, porque la gente está ¿qué? En caos. ¿Y sabe por qué está en caos? Porque el pueblo de Dios se le olvidó algo: pedirle a Dios una palabra para este tiempo. Para este tiempo. Y lo primero que llega cuando Dios saca el rema, ¿qué es? Mucha paz en el corazón. Hay paz en el corazón. Cada mañana con mi esposa sabemos que tenemos que salir, y por las noticias dicen: pilas con lo que toca. Y es que parece que camináramos sobre cáscaras de banano, que en cualquier momento te puedes caer. Y uno dice: bueno, si toco la puerta, ¿y qué tal si me llevo la mano a la boca sin pensarlo? ¿Qué tal si van los zapatos? ¿Qué tal si va la bolsa de leche? Ay, ¿qué pasaría si está en el tinto que me ofrecieron? Ay, ¿qué pasa? Me rocé con la persona. ¿Qué tal si él estaba infectado? Hay que todo un caos en el corazón. Y va a la casa y comienza. Y psicológicamente activa ¿qué? La gripa. Y entonces de pronto tose y dice: ay, Dios mío, ya estoy. No, que me vengan a hacer las pruebas, ya estoy contaminado, voy a morir, ya enfermé. ¿Y sabe por qué ese caos? Porque no ha habido una palabra que te rija. Y la gente no ha entendido. Aquí activamos en la comunidad un rema diariamente que le hemos titulado: la palabra que te gobierna en este día. Después de que hacemos la oración del Santo Rosario, después de la adoración, siempre sacamos 3-4 minutos para darte el rema diario, para decir cuál palabra te va a gobernar. Y cuando tú tengas un rema, obviamente sigue con los protocolos, pero tienes un blindaje, tienes una palabra de Dios, tienes esa palabra de Dios. Y si tienes esa palabra de Dios, se hará conforme Dios lo ha dicho. Como dice el profeta Isaías: mi palabra es como la lluvia que cae a tierra, la germina y no regresa a mí sin haber cumplido la misión encomendada. Si Dios nos dio vida, Dios dijo: vas a vivir, Fernando, pues la palabra tiene que crear vida en mi vida. Si la palabra de Dios es restauración, la palabra no puede regresar a Dios sin haber restaurado. Si la palabra es protección, el rema de hoy es protección, pues ella tiene que venir y hacer ¿qué? Oiga, es tan bonito que en este momento siento que la palabra me está rodeando y dice: yo te protejo, yo te estoy protegiendo, porque para eso Dios la salió de su boca. Dios está dando. Y esa palabra comienza a levitar, comienza a moverse. Yo no me imagino. Recordemos la historia. Dice que Dios hizo escuchar el sonido de un gran ejército sin haberlo. Y el ejército enemigo creyó que los israelitas habían contratado un gran ejército para derrotarlos a ellos. Y salieron en huida, corriendo, abandonaron todo. ¿Qué te quiero decir? Dios ya está desplegando ángeles. Quiero decirle que ya Dios está desplegando muros impenetrables, murallas impenetrables alrededor de los tuyos, alrededor de tu casa, alrededor de tu casa, murallas impenetrables. Yo creo que hay ángeles, arcángeles, serafines, potestades que comienzan a proteger la vida tuya. Eliseo no lo vio, ni el rey de Israel vio, pero Dios estaba obrando cuando Eliseo estaba declarando que la palabra. Y cuando yo te declaro aquí la palabra protección,
Ya hay un mundo espiritual que comienza a operar en favor tuyo y en favor mío. Ya hay un mundo, pero necesitamos que creas. El texto terminó diciendo, el que leímos Segunda de Reyes, termina diciendo: el rey había encargado a vigilar la entrada a su escudero, en cuyos brazos se apoyaba. La gente lo pisoteó al salir por la puerta y murió, como lo había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. Porque el hombre de Dios dijo al rey que en aquel día, a la misma hora, 2 baldes de cebada valdrían un ciclo, y un balde de harina de la mejor calidad valdría lo mismo, al mismo precio, en el mercado de Samaria. El escudero replicó: aunque suponiendo que el Señor abriese las compuertas de los cielos, aquella profecía no se cumplirá. Y entonces Eliseo le dijo: lo verás, pero no lo comerás. Eso fue lo que pasó. La gente lo pisoteó a la entrada y murió. Porque hay 2 tipos de personas: los que creen y los que no creen. Los que dicen: esa palabra es para mí, esa palabra es para mí. Y hay algunos que dicen: no, eso, ¿cómo es que Dios me va a proteger? ¿Cómo es que sí, Fernando? ¿Cómo es que yo cuando voy en el bus, ahí al lado mío hay un cerco de ángeles protegiéndome? ¿Cómo así? Pues no creas. No voy a insistir en que creas, pero no comerás. Verás bendición, como Dios protege a otros, pero que el enemigo te puede tocar, te tocará. Por eso, no sé cuántos sientan el rema del día de hoy, y es protección. Yo te protejo porque tú eres mi pueblo, porque te he llamado 144,000. O sea, mi pueblo, un pueblo que se levante. Y como aceptaste el llamado, porque se levantan todas las mañanas, hicieron caso a mi palabra, me obedecieron, que necesitaba que alguien se levantara y me adorara, que alguien se levantara, se desacomodara y le botara las cobijas y que levantara las manos. Hoy, comunidad Jesús es, porque has hecho, has cumplido mi palabra. Hoy te doy mi rema en tiempos de crisis. Y hoy te doy mi rema. Y mi rema es: pues Yahvé no te desamparará, no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Yahvé ha querido hacer los pueblos suyos por él, por su gran nombre. No me va a proteger porque yo sea Fernando Quiroga, va a proteger porque hay un juramento implícito ahí. Dice: por mi nombre, que yo a esa comunidad la protejo, porque la protejo, nadie me los va a tocar. Cuando a uno lo protegen es porque a alguien quiere hacerle daño, y quiere decirle que el enemigo nos quiere hacer daño, nos quiere matar, pero hay un Dios que ha dado su rema, y Dios nos dice en este día, a esta hora: yo a ti, pueblo mío, yo te protejo de todo aquel que intenta hacerte daño, en el nombre de mi Hijo Jesús. Por mi nombre y por mi nombre, porque tú eres mi pueblo, porque así yo lo he querido, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén allá en casa? ¿Cuántos se atreven a creer la palabra del Señor en el nombre de Jesús? Por eso, en este momento, no sé cuántos quieran levantarse en el lugar de donde están. ¿Cuántos quieran decir: el rema de Dios está en mi vida?